Hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Viviendo en Magia. Yo soy Omar, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar acerca de el eclecticismo, que, bueno, como ustedes saben, o si ya han escuchado más de un episodio, más de un tema aquí en Viviendo en Magia, casi siempre, bueno, casi siempre en los temas que se puede, trato de incluir esta palabra ecléctico. Porque al final, Viviendo en Magia, pues es un espacio ecléctico. Yo soy una persona ecléctica, entonces evidentemente el mensaje y todo lo que va, y incluso los temas, el hecho de ver la diferencia de temas que hay en Viviendo en Magia, pues es siempre esta referencia al eclecticismo. Entonces, pues prácticamente estoy muy feliz de poder grabar este tema. Y pues nada, espero les guste lo que les voy a compartir en esta ocasión. Bien, ecléctico. Ecléctico viene de esta palabra griega que es eklegein, espero estarlo pronunciando bien. Eklegein, algo así. Y significa escoger. Escoger. Y pues esto puede, puede describir bastante bien lo que es el eclecticismo. Pero bueno, viene de esto, ¿no? Justamente, según la historia, este eclecticismo o esta forma o filosofía de ver las cosas, porque no solamente se atribuye a lo espiritual, sino también se atribuye a cualquier cosa, cualquier creencia que podamos tener desde la política, desde la filosofía, etc, 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 ¿no? Entonces, prácticamente, justo también el eclecticismo es una palabra que se usa mucho como en estilo de vida, o no sé, como cuando decimos es que esta habitación es muy ecléctica porque tiene cosas barrocas y cosas tal y tal y tal. Entonces, al final la palabra puede encajar para muchas cosas, ¿no? Pero obviamente aquí, en Viviendo en Magia, lo llevamos más como al ámbito espiritual, que al final de cuentas es todo, pero bueno. Y según la historia, este eclecticismo, esta filosofía inició en Grecia en el siglo II a.C., ¿no? Ya que había ciertos filósofos que no seguían como nada más a un filósofo u otro, sino escuchaban por aquí, por acá, y entonces empezaban a desarrollar como sus propios criterios, empezaban a desarrollar sus propios puntos de vista y decían, no, ¿saben qué? Miren, es que esta persona y esta persona dice esto y este tercero dice esto, entonces yo digo que es esto en base a lo que experimenté, y ahí se empezó como a desarrollar esto, porque antes era muy común que cada quien optaba como por un filósofo o por un exponente, digámoslo así, y era así como de yo sigo a Platón, yo sigo a tal persona, ¿no? Y yo le hago caso y yo soy casi casi su testigo, no sé, ¿saben? Este, y entonces empieza a desarrollar esta parte de, bueno, ¿y por qué no escuchamos a más de una persona? ¿No? Entonces, eh, según la historia, desde aquí empieza, según la historia, y digo según la historia porque aquí no se inventó el eclecticismo. El eclecticismo ha estado prácticamente siempre presente. Pero bueno, justamente a esto me refiero a que ha estado siempre presente porque prácticamente el eclecticismo surge como tal un real eclecticismo, porque incluso en Grecia el hecho de escuchar diferentes filósofos pues al final eran griegos, por así decirlo, y era al mismo tiempo un movimiento griego, por así decirlo, pero prácticamente el eclecticismo, no estoy desvalidando ese punto, pero espero que me estén entendiendo por qué lo digo. El eclecticismo como tal, como más fuerte o más obvio, quiero decir, es cuando las culturas, cuando diferentes culturas conviven entre sí. Entonces a esto me voy con que siempre he estado ahí, porque siempre que una cultura ha podido experimentar o compartir o estar ahí con otra cultura diferente, desde ahí se empieza a formar el eclecticismo. Han habido momentos en la historia en donde las culturas han estado muy separadas, que si una en un continente, otra en otro continente, y bueno, ahí a lo mejor todavía no tenían barcos, todavía no tenían forma de llegar de una a otra, pero hay otros momentos de la historia en donde sí. Entonces, justamente en el momento de intercambiar culturas, en el momento de intercambiar ideas, pues las personas integraban ciertas cosas de cierta cultura,
todo tipo de cosas. En la comida, por ejemplo, se puede ver en los ingredientes. Hoy en día justamente el eclecticismo lo podemos ver en los ingredientes, el hecho de que ya un ingrediente que normalmente nada más se daba en una cierta región, ¿no? Porque ahí se daba el trigo, el chocolate y demás, lo puedes encontrar en cualquier lugar, incluso a lo mejor y se puede cosechar en cualquier lugar gracias a este eclecticismo, este comportamiento, compartir de culturas diferentes, ¿no? Y crear propias ideas, por ejemplo, regresando a la comida, o sea, una cultura te puede decir, mira, este es el chile que se da aquí y nosotros lo usamos para esto es el chile. Entonces tú dices, órale, este es el chile, órale va, pero yo no lo voy a usar para eso, no, y lo voy a usar para otra cosa. O sea, tú me lo estás presentando así, pero no me lo estoy llevando como tal, sino le voy a dar como mi propio twist, mi propio punto de vista. No me voy a apropiar de eso, pero aparte le voy a dar, no lo voy a hacer como tú dices. Que a eso va el eclecticismo, el hecho de, si lo buscan en internet les van a decir que esta filosofía es como hecho de tomar este tipo de pensamientos o puntos de vista sin tomarlos como al 100% y ejerciendo criterios propios en base a la experimentación de diferentes puntos de vista. No es como de, vas agarrando piezas sin procesarlas y demás, no. Entonces, esto es bien importante porque si se ponen a reflexionar sobre la vida que tenemos en donde quiera que estén ustedes, no tenemos o no vivimos solo cosas, experiencias, situaciones, incluso personas que tengan que ver solamente con nuestra región y con nuestra cultura y con nuestra religión y etc, 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 ¿no? Ya todo el tiempo estamos en un estado ecléctico, en un movimiento ecléctico, porque en todos lados ya tenemos de todo, ¿no? Y digo, en las zonas turísticas pues ni se diga. Pero bueno, regresando a la espiritualidad, justo hay ya algunas ramas de la espiritualidad que se muestra mucho como tiene mucho este énfasis como esta energía ecléctica, ¿no? Una de ellas justamente es la angeología. Y digo la angeología porque justamente cuando hablamos de angeología ya decimos, es que es una rama más, una tradición más, una forma de la espiritualidad más, ¿no? Pero justamente si le preguntan a unas personas, les puedes preguntar, oye, si piensas en angeología, ¿en qué piensas? Y muchos te van a decir, pues es que es catolicismo, o es cristianismo, o es la religión, o tiene que ver con la religión, ¿no? Y muchas personas se van con esta idea de que tiene que ver con la religión, con el catolicismo, cristianismo, incluso hay personas que enseñan de esa forma en la angeología. Y le puedes preguntar a cualquier persona católica o cristiana que sea como muy devota, muy religiosa, y sobre los arcángeles, y nada más te va a responder sobre tal vez Miguel, tal vez Rafael y tal vez Gabriel, ¿no? Pero no te va a mostrar, no te va a mencionar o ni siquiera va a ubicar a todos los demás arcángeles que hoy en día se conocen, o los demás ángeles, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que justamente sabemos que la angeología tiene mucho de su peso en esta relación judeocristiana, ¿no? Pero no solamente ahí, o sea, hoy en día si tú vas a cualquier lugar a comprar un libro de ángeles, ¿no? Y te van a decir, el arcángel tal está relacionado con esto y que su piedra es tal y su día es tal y su rayo es tal y etc, etc, etc. Por ejemplo, ya el hecho de mezclar metafísica, que son los rayos energéticos, los rayos divinos, con los ángeles, ahí también estamos viendo eclecticismo, porque ni siquiera vienen o sea, no en ciertos textos de donde sacan a veces a estos arcángeles, dicen, aquí está Zahariel, arcángel del rayo tal, o sea, no, entonces, justamente la angeología, al menos como la vemos hoy en día, como ahorita los otros ejemplos que les voy a dar, o sea, nos muestran como ya este compacto de ideas de una tradición o de una forma de ver, de una rama de la espiritualidad, ¿no? Y nos dicen, mira, aquí está la angeología, pero si lo desmenuzas, si lo empiezas a ver como el trasfondo, te das cuenta de que es una colección de diferentes puntos de vista, de que esta idea de que su piedra es tal la sacaron de acá, que esta idea de que su rayo es tal es de acá, de su nombre es de acá, de lo que hace es de acá. ¿Ven? Entonces al final la angeología no tiene una tradición, no tiene una religión en sí, y es ecléctica al final.
Porque al final las personas que deciden, la piedra del arcángel Rafael es esta, a veces lo deciden ellas mismas. Justamente ven a una persona que dice, no, es la esmeralda, no, es el, no sé, citrino. Y la persona termina diciendo, no, es el jade. Entonces yo voy a poner que es el jade, ¿no? No sé si me estoy dando a entender, pero a lo que voy es que al final la angelología, como estos ejemplos que les voy a dar, es ecléctico. O sea, es una suma de partes. Y es una suma de partes que a veces las personas procesan a su forma y que así lo enseñan. Entonces por eso también vemos tantos puntos de vista diferentes. Por ejemplo, de la angelología y del estudio de los arcángeles y demás. A pesar de que ya son cosas establecidas, hay gente que toma y le da otra interpretación y demás, cuando incluso su interpretación viene de esto suma de partes. Entonces, ven, no es una cosa única o pura, a eso voy. Otro ejemplo es la astrología, que justamente siempre lo pongo, siempre lo digo cuando hablamos de eclecticismo, porque la astrología hoy en día sí la seguimos ubicando, al menos muy, muy famosamente, con esto de del zodiaco, ¿no? De esta tradición griega, o de esta forma de pensarlo de la manera griega. Pero al final la astrología o el estudio de los astros es de todos. O sea, al final de cuentas no es como de los astros nada más se le presentan o le responden a los griegos y ya saben. No, al final todas las tradiciones y religiones en algún momento llegaron a voltear al cielo y llegaron a darle un significado a los astros que veían, ¿no? Entonces, justamente digo la astrología porque hoy en día, cuando igual vas a estudiar astrología y compras algún libro de astrología, o te metes a internet a buscar astrología de que sí, qué significa esto y qué significa otro, los significados que vemos igual es una suma de partes. Hay una astrología muy famosa que es esta astrología medieval, que justo la pongo en prueba porque estos magos o estos astrólogos de esos tiempos, en este punto ya había como esta relación entre culturas. Entonces ya decían, que llegó el hindú, que llegó el de Arabia, que llegó el de Egipto, que llegó el de quién sabe dónde, y trae estos conocimientos y demás. Y entonces justamente antes estas personas o estos astrólogos, la mayoría eran listos porque sabían que al final estas personas traían conocimiento y lo agarraban y lo integraban. A veces era pues un poquito feo el hecho de que lo agarraban y decían, no, esta persona está haciendo herejía, mátenlo, pero se quedaban con su conocimiento, ¿no? En el mejor de los casos, bueno, intercambiaban conocimiento y no los mataban o algo así. Pero el punto es que decían, esta persona trae esta hierba de su natal, quién sabe qué, y de su natal ciudad, y esta persona trae esta piedra que dice esto, y este objeto, y estas creencias y demás. Y entonces, hablando de la astrología como tal, justo hoy en día conocemos cosas como puntos arábigos, puntos matemáticos, puntos que se han estudiado por diferentes, que los propone una tradición, que otra tradición la agarra, o que en diferentes tradiciones la platican y llegan llegaron como a un punto, y entonces es lo que conocemos como hoy como parte fortuna, como parte desinfortunio, como vértex, como los nodos lunares, etc, 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 ¿no? Entonces, al final, ¿esto que tiene que ver de griego? A veces, no. Y, por ejemplo, Lilith en esta traducción o en este significado que le damos en astrología, que tiene de griego, ¿no? Si al final es una diosa y al final tiene que ver con demonología porque es un demonio, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de griego? ¿No? A eso voy. Entonces, la astrología justamente es otro de estos ejemplos grandes de eclecticismo. Y otro ejemplo puede ser Reiki. También Reiki, todos sabemos, bueno, si han estudiado un poquito de Reiki o de las raíces de Reiki, pues saben perfectamente que Reiki nace a través de este doctor Usui, por eso se llama Reiki Usui. Y este inicio de Reiki es a través de canalización de estos símbolos, de que le enseñan las posiciones de las manos, etc, 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 ¿no? La historia del Dr. Usui. Y hoy en día ya escuchamos también como Reiki angelical, Reiki egipcio, Reiki celta, Reiki tal, Reiki atlántico, Reiki pleiadiano, Reiki quinta dimensión, Reiki tal, ¿no?
etc, etc, etc. No estoy diciendo o no quiero referirme a que estén mal o bien o que algunos existan o no, pero a lo que voy es que eh, justo Reiki, al hecho de poder integrar diferentes tradiciones, es porque Reiki tiene que ver más con manejo de energía que con otra cosa, y al final el manejo de energía no pertenece a una tradición. Justamente bueno, tengo diferentes puntos de vista ahí, porque justamente Reiki pues, nace del Dr. Usui y de estos símbolos específicos que le fueron dados, que algunos son kanjis y que pues obviamente tienen que ver con una religión, con una cultura en específico. Pero al final de cuentas la base de Reiki es el manejo de energía. Entonces a mí me encantaría que tal vez a estos Reikis diferentes no le pusieran el nombre de Reiki. Pero bueno. Entonces es otro ejemplo de cómo ya diferentes tradiciones es como, vamos a mezclar esto y entonces puede funcionar y demás, ¿no? Que ya funcionen o no funcionen ya es otro tema, pero es un ejemplo. Etc, 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 con diferentes tradiciones, con diferentes cosas en ramas de la espiritualidad que realmente son eclécticas, que hoy en día los vemos como una rama, pero realmente vienen de diferentes ramas o compuestas de diferentes ramas. Otra que siempre, justamente todas las personas que me han escrito o que me han preguntado de Viviendo en Magia, de por dónde empezar, por qué tradición empezar, qué empezar a estudiar y demás, yo siempre a todo mundo sin excepción lo primero que les digo es Wicca. Y siempre pongo en la mesa Wicca porque hoy en día, pues al menos ahorita en 2021, se sigue como todo este odio o hate o mala onda acerca de Wicca, porque también hay muchos exponentes ya, estas personas llamadas Baby Witch y todo esto que dicen, es que yo soy Wicca tal, Wicca más lo que ustedes imaginen, ¿no? Y entonces vienen personas a decir, no, es que esa persona que dice que es Wicca luciferiana, pero a la vez católica, ¿qué onda, no? Y que es Wicca, pero hermética, pero masona, pero pleyadiana, pero no. Entonces a esto me refiero. Justo pongo el ejemplo de Wicca porque a muchos se les olvida cuál es la raíz de Wicca. La raíz de Wicca, o sea, al final Wicca como tal, es el nombre de un chamanismo europeo de cierta región, por así decirlo, ¿no? Entonces, para empezar, justamente, la raíz de Wicca, que es el chamanismo como tal, no tiene como una tradición o religión. Si nos vamos a ser muy estrictos a pensar en de dónde viene Wicca o qué es lo que estudia Wicca, Wicca estudia prácticamente, es la religión o el chamanismo en general, es la religión de la tierra, es la tradición de la tierra. El chamanismo lo que estudia es a la tierra, estudia sus flujos, estudia sus animales, sus seres, los elementales, sus elementos, o sea, es la conexión de ti con la tierra, con la energía de la tierra, del planeta Tierra, ¿no? Entonces ya esas nos vamos. Pero al final el chamanismo es un poco flexible en ciertos puntos. Yo sé que en cada chamanismo, como por ejemplo en nativos americanos, tienen sus propios nombres, tienen sus propias historias, tienen lo demás, pero a veces en el chamanismo justo vemos este sincretismo de que estamos hablando de la misma cosa, pero al final lo vemos con ojos diferentes o con nombres diferentes. Y en el chamanismo puede pasar mucho porque estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la misma tierra, estamos hablando de los mismos desastres naturales, a lo mejor de los mismos elementales muchas veces. Es por eso que por ejemplo las ondinas a veces se les dice de una forma en un lugar y en otra forma en otro lugar, pero al mismo tiempo estamos hablando de elementales de agua. Entonces, bueno, justamente el hecho de Wicca y este chamanismo, el hecho de conectar con la naturaleza sin intermediarios directamente, no tiene ninguna tradición como tal y sin ningún problema se puede relacionar con cualquier otra cosa, con cualquier otra rama, o sea, es sin ningún problema. Entonces yo sé que hay Wiccas muy específicas en donde te dicen solamente podemos trabajar con esta diosa, solamente entran mujeres, solamente es esto, solamente es lo otro, etc, etc, etc. Pero hay ciertas Wiccas que son muy flexibles, ciertas ramas de Wicca o formas de vivir o experimentar Wicca que son muy flexibles, en donde te dicen aquí vemos a la diosa y al dios, pero vemos a la diosa y al dios, a todo el abanico de diosa y dios. Entonces prácticamente cualquier diosa que quieras es la diosa, cualquier dios que quieras es el dios, ¿no?
Hay otros que, repito, dicen, no, la diosa que aquí vemos es esta diosa y ninguna otra diosa y ni modo, ¿no? Entonces, Wicca al final, o el chamanismo como tal, puede ser un exponente de eclecticismo como tal, porque no tiene esto de como de, no, tú estás mal, tú estás bien. O sea, al final, eh, pues ya, no sé cómo explicarlo más. Pero bueno, sigamos. Entonces, hoy en día, con esto sonado de la era de Acuario, que ya en este espacio Viviendo en Magia hemos hablado 2 veces acerca de la era de Acuario y que hemos dicho muchas veces que al final las eras siempre influyen como en lo que creemos, literalmente en lo que creemos, en nuestra fe, en cómo experimentamos, en cómo vivimos la vida o la experiencia humana o la experiencia de vivir, de ser, ¿no? Pues influye, cómo influye estas eras. Entonces justamente la era de Acuario, para entender un poquito como lo que debería de ser la era de Acuario, tenemos que voltear a ver un poquito lo que era la era de Piscis, que también ya lo he platicado, sobre todo en el tema de, creo, que en el tema de órdenes secretas y era de Piscis, que está en YouTube. Bueno, el punto es que en la era de Piscis, esta era regida por el rayo Rubí, esta era que era la era dorada, o sea, era la era en donde justamente todavía había tradiciones o ramas de la espiritualidad como muy literales. O sea, ¿qué voy con esto? Sabíamos que si viajabas tantito para acá te ibas a encontrar a esta tribu que tenía estas creencias, y si sabías que ibas para acá te ibas a encontrar a, no sé, a los celtas, y te ibas a encontrar luego a los romanos tal vez. O sea, a lo que voy es que este abanico como de ramas de la espiritualidad estaba muy obvio, era muy literal, ¿no? Todos vivían perfectamente, entre comillas, bueno, no vivían en paz, pero vivían, existían. ¿A qué voy? La era de Piscis, prácticamente en esta era dorada, era la oportunidad de que era un catalizador, era un potenciador para que toda la magia llegara a niveles que no había llegado, a volver a retomar como esa magia de cada uno, no venía a imponer realmente, esta es la verdadera tradición y esta es la no, o sea, venía a potenciar todas, a subir como este nivel mágico, por así decirlo, a llegar a más, ¿no? Y efectivamente, al convertirla negativamente en la humanidad, pues fue todo lo contrario, que es matar toda la magia. Entonces al final, de mano del catolicismo y de todo este movimiento de la iglesia, por así decirlo, pues prácticamente desaparecen a todas las demás ramas que no lo terminaron de hacer, pero al final fue como una supresión casi total de todas las ramas y de todos los movimientos, y decir, aquí el único Dios es Jesucristo y el Señor nuestro Señor y que quién sabe qué, ¿no? Fue todo lo contrario. Entonces, suponiendo que todo hubiera salido bien y demás, en esta era de Acuario, justamente es como de, bueno, todos ya tienen como esta energía súper desarrollada y demás, todos tienen sus creencias y demás. Bueno, entonces ahora esta era de Acuario es como, ahora junten sus trabajos, ¿no? Ahora, ya que todos experimentaron todo este bliss, toda esta, que se me va la palabra, toda esta alegría, toda esta vida, ¿no? En cada uno de sus ramas o de sus trincheras, pues ahora compártalas entre ustedes para que, ya que todos se dieron cuenta de esta empatía y demás, entonces ahora es momento de ver que todos somos lo mismo, y aunque somos todos diferentes. Entonces, esta era de Acuario lo que viene a hacer es mezclar todo. O sea, esta era de Acuario y la energía de Acuario viene a mezclar todo de todo tipo. Lo estamos viendo hoy en día desde, por ejemplo, en el género, con esto de los movimientos de que si eres no binario, que si eres cisgénero, que si eres tal, que si eres tal. O sea, ya no hay masculino, femenino, ya no hay hombre, mujer, ya hay, o sea, casi cada día sale una nueva vertiente. Y no es que esté mal, no es que esté bien, sino simplemente es esta energía de estamos mezclando todo. O sea, ya las dualidades ya no van a estar tan específicas, porque es tiempo de que no haya dualidades, es tiempo de que no haya separaciones. En cuanto a la magia es igual, prácticamente la forma de experimentar la magia o las creencias o la fe en esta era de Acuario es el eclecticismo, es el hecho de
no solamente quedarnos desde un lado, desde un punto de una rama, sino experimentar todas las ramas y ver que al final de cuentas todas las ramas somos parte de lo mismo, porque toda la existencia somos parte de lo mismo. Ver que aunque todos somos parte de lo mismo, todos somos muy diferentes, somos individuales y que al final conformamos a uno, ¿no? Entonces, por eso yo respeto y sé que muchas personas tienen que experimentar solamente una tradición o que deciden o eligen solamente ir por una rama de la espiritualidad. No es que esté mal o no es que esté bien, no es que te vaya a decir, si no eres ecléctico estás mal. No, no, no. O sea, cada quien tiene su propio trabajo espiritual que realizar. Pero no se trata, o sea, muy bien, muy padre que tú creas que no sé, el estudio del árbol glifótico es la respuesta a adelante. Me parece perfecto, hazlo, por favor. Pero, o sea, tú, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que atacar? ¿Por qué tenemos que decir, yo estoy haciendo esto, ¿no? Y tú no, y tú estás mal, y oye, es que conviértete para acá, y es que oye, voltea a ver, es que estás mal, y atacar. No, o sea, realmente lo que creemos, lo que experimentamos, lo que vivimos, por lo que nos paramos nuestro ego, no tiene por qué afectar a ninguna otra persona, ¿saben? O sea, tu desarrollo y tu espiritualidad y tus creencias, tu conocimiento, no tiene por qué verse limitado a veces por las otras personas. O sea, no, no, o sea, a mí no me da ni me afecta en lo más mínimo que otra persona sea ecléctica o no. O sea, me da igual, ¿no? Cada quien va a vivir lo que sea y no por eso ya dejé de ser menos ecléctico o ya no puedo seguir aprendiendo o algo así. No. Entonces, pues todo viene de esta energía también negativa de Acuario, que es la intolerancia, de Acuario, de esta energía del viento masculino de decir yo estoy bien y tú estás mal y muérete todo porque estás mal, ¿no? Entonces, bueno, y justo les quería comentar que existen dos libros sagrados muy famosos, grandes cimientos, piedras angulares de dos religiones muy específicas, que cuando yo los leí, casi enseguida, casi fueron los dos juntos, me di cuenta de que son dos libros muy largos. O sea, normalmente los libros sagrados son muy largos, ¿no? Entonces, cuando leí un libro sagrado y leo el otro, me doy cuenta de que dan de cuenta. Uno es etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Y el otro libro sagrado, todo ese librote, es solamente la etapa 2 del otro libro. Entonces, me quedé muy frío porque eh, todos van a salir a decir, no, es que mi libro sagrado habla la verdad y el tuyo no, y cómo tu libro dice esto, no, el mío según no sé, un ejemplo, la Biblia, es que la Biblia dice esto, y otro ejemplo que no es el Corán, no, es que el Corán dice esto. Entonces, supongamos que son estos dos, que no es el ejemplo, y no, es un ejemplo nada más. Entonces, al darme cuenta de que la Biblia era un pedacito del Corán, yo me quedé frío y dije, oigan, pero es que, ¿por qué no se ponen a leerlos y se dan cuenta de que tu libro es un pedacito de este libro? Y eso no quiere decir que esté bien o esté mal, no, es lo mismo, nada más que está hablando de diferentes formas, y justo lo que aquí ven en un pedacito acá te lo explican mucho más. Entonces, no, que este tipo de cosas solamente las logras a través del eclecticismo. Si sigues viendo solamente desde tu punto de vista, no te vas a dar cuenta de muchas cosas. Solamente estás agarrando una rebanada del pastel y te estás perdiendo todo el pastel entero. Entonces, si te quieres perder el pastel entero, no hay ningún problema, adelante, pero ¿por qué tienes que atacar? El único problema es atacar a los demás. Otro ejemplo justamente es, les quería comentar sobre los alfabetos sagrados, que saben que yo siempre les digo, vayan a la raíz de las tradiciones. Muchas de las tradiciones tienen que ver con sus alfabetos, con sus libros sagrados y demás. Entonces, justo ahí es donde les digo, vayan como esa raíz, a donde de donde salen todas esas tradiciones, religiones, linajes, etc., esas ramas. Justo yo conozco varios alfabetos sagrados, pero solamente puedo decir que he estudiado como tal o que he visto como tal 4, que realmente me he sentado y que realmente me han enseñado mis maestros acerca de esto, ¿no? De los demás tengo una pequeña noción, pero hasta ahí. Entonces, justamente al ver estos 4 alfabetos sagrados, es bien padre ver estas cosas parecidas, estas cosas como diferentes, pero sobre todo parecidas, porque cada letra de estos alfabetos sagrados representa al final algo, y el ver cómo casi se repite a veces ciertas cosas, ciertos arquetipos, ciertas energías de ese alfabeto en otros alfabetos,
la relación, ver esa relación, aparte ver la relación entre estas dos culturas, ver la relación entre incluso sus panteones, o sea, es algo de lo que puedes aprender muchísimo, que te estás perdiendo si no estás comparando, si no estás haciendo de esta parte ecléctica, si no estás viendo 1, 2, 3, 4, 5 variables, poniéndolas en la mesa, estudiando las 7 variables al mismo tiempo y sacando una conclusión propia a través de esta experimentación de ver las 7 de manera neutra, de manera sin juicio, de decir, ay, voy a ver estas 7, pero como a la número 4 como que casi no la pelo porque me caen gordos esta tradición. No. Entonces, pues eso. Y pues ya con esto era todo lo que quería comentarles acerca del eclecticismo. Yo podría hablar miles de horas acerca de esto y tener miles de pruebas acerca de por qué el eclecticismo es el camino, bueno, uno de los caminos que nos puede enseñar mucho. Y pues eso, ya no quiero hablar más del eclecticismo, que me pongo muy intenso. Pero bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado, espero que de ahora en adelante vayan a ver las cosas con un ojo más observador, no tanto crítico sino observador, que ustedes solo vean, reciban información, la procesen y lleguen a sus propias conclusiones. Y recuerden, no tienen que violentar a nadie solo porque no piensan como ustedes, no hay ningún problema, no les afecta en lo absoluto hasta que no se pongan las cosas físicas, ¿verdad? Y entonces ya la gente empieza a afectar físicamente a otras personas por sus creencias, pero mientras tanto no nos afecta nada. Entonces, pues ya, eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Chao.